Hola chicos, ¿qué tal? Ahora vamos a desarrollar el curso de razonamiento verbal como todas las semanas, ¿ok? Como ven, el tema de hoy va a ser textos argumentativos. Ya vamos a reconocer qué tipo de texto es y qué características tiene. Ya este tipo de textos vamos a presentar dos elementos, que son tesis y argumento, ¿ok? Entonces, focamos al tema de hoy, texto argumentativo. ¿Ya? Estos textos son aquellos que van a tratar de convencer, ¿no? Dar una opinión el autor y va a tratar de convencer de lo que él está opinando, de lo que él está dando a conocer en el texto. Y para eso se basa de tres elementos: tesis, argumento y también una conclusión. Pero los básicos son tesis y argumento. Entonces, el primer elemento es la tesis. La tesis es la opinión que el autor trata de dar a conocer. ¿Ya? Es qué opina el autor. Ojo, en el texto, opinión del autor, eso es la tesis. El argumento son las razones, motivos por las cuales opina de esa manera el autor. Ambos elementos provienen del autor. ¿Ok? Tesis, opinión del autor, argumento son las razones o motivos por las cuales el autor opina de esa manera. Eso es tesis y eso es argumento. ¿Ok? Entonces, en este texto vamos a nosotros a reconocer ambos elementos. A ver, bueno, ya está ubicado acá. Dice, las drogas son un peligro para la juventud porque les produce problemas familiares, psíquicos y fisiológicos. En el texto vamos a encontrar la opinión del autor. ¿Qué es lo que opina el autor? Que las drogas son un peligro para la juventud. Esa es la opinión, está dando un comentario. Ese elemento, esa idea se llama tesis. ¿Ok? El argumento son las razones, el motivo por el cual opina de esa manera, es decir, por qué el autor dice que es un peligro para la juventud. Y según el texto, sería porque les produce problemas familiares, psíquicos y fisiológicos. Esa respuesta al por qué, la razón o motivo de la tesis se llama argumento. ¿Ok? Tesis la opinión, argumento el porqué de esa opinión. Entonces, ambos elementos acabamos de encontrar en ese texto. Ahora, en su libro ya tenemos este texto. Vamos a leerlo y luego vamos a responder las preguntas que están planteadas. ¿Ok? Dice, y a propósito de las cartas de las Indias recientemente publicadas, vamos a dedicar un párrafo a una cuestión interesantísima y que la aparición de aquella importante obra ha puesto sobre el tapete. Tratase de probar que la voz América es exclusivamente americana y no de un derivado del prenombre del piloto mayor de las Indias, Albérico Vespucio. De varias preciosas, ¿ya? Y eruditas disquisiciones que sobre tan curioso tema hemos leído, sacamos en síntesis que América o Améric es el nombre de un lugar en Nicaragua y que designa a una cadena de montañas en la provincia de Chontales. La terminación ic, ica, ique, ico, castellanizada, se encuentra frecuentemente en los nombres de lugares en las lenguas y dialectos indígenas de Centroamérica y aún de las Antillas. Parece que significa grande, elevado, prominente y se aplica a las cumbres montañosas que no hay volcanes. Aun cuando Colón en su letra rarísima, describiendo su cuarto viaje en 1502, no menciona el nombre de América. Es más que probable que verbalmente lo hubiera transmitido él o sus compañeros tomándolo como que el oro provenía de la región llamada América por los nicaragüenses. De presumir es también que este nombre América fue esparciéndose poco a poco hasta generalizarse en Europa, y que no conociendo otra relación impresa descriptiva de esas regiones que la de Albericus es Vespucius publicada en latín en 1505 y el alemán en 1506 y 1508, creyesen ver que el prenombre Albericus es el origen, un tanto alterado, del nombre de América. Cuando en 1522 se publicó en Bay la primera carta marítima con el nombre de América Provincia, Colón y sus principales compañeros habían ya muerto, y no hubo quien reparara en el nombre. Por otra parte, en toda Europa no era América nombre de pila que se aplicara al Nuevo Mundo. Debió esto llamarse Albericia, por ejemplo, y no América. Otra consideración, solo las testas coronadas bautizaban países con su nombre.
Verbigracia, Georgia, Luisiana, Carolina, Maryland, Filipinas, etc. Mientras que los descubridores le daban su apellido tales como Magallanes, Vancouver, Diman, Cook, etc. El mismo Colón no ha dado Cristofonía o Cristofia, sino Colombia y Colón. Es evidente, pues, que el autor del plano de 1522 oyó antes de pronunciar el nombre indígena de América a alguno de los acompañaron a Colón en 1503 y tomó el rábano por las hojas. Cuando apareció la carta de Bain, ya Vespucio había muerto, sin sospechar, por cierto, la paternidad histórica que se le preparaba. ¿Ok? Como sugerencia, ustedes le dan una segunda lectura y luego responden las preguntas. ¿Ok? Entonces, a continuación, veamos las preguntas del texto. ¿Ya? ¿Ok? ¿Cuál es la tesis del texto anterior? Es decir, el autor, ¿qué opina? ¿Ok? Vamos a ver. Américo Vespucio, inspirador del nombre de continente, se llamaba en realidad Ibérico. Los nombres de los territorios descubiertos llevan el apellido del explorador que dio con ellos. Ricardo Palma es un notorio americanista dispuesto a defender la nacionalidad de los nombres. El nombre de América no es europeo, sino de origen nicaragüense y por lo tanto americano. América fue un nombre que Colón utilizó solo oralmente y que nunca puso por escrito. En sí el autor está planteando una opinión, que es con respecto al origen de la palabra América. Y en el texto verán que él dice que el nombre no es de origen europeo, sino nicaragüense, ¿no? América, provenía de esa palabra. Ese es el argumento, argumento no, corrección, es la tesis, ¿ok? La opinión del autor. Ahora, ¿cuál es el argumento central? Es decir, ¿por qué? Ya, porque dice ya el autor del texto que América ya es un nombre que no proviene de Europa, ¿no? Sino es un nombre de Nicaragua. Veamos. Entonces, según el texto, la respuesta vendría a ser la alternativa B. Es más probable que América venga de América, está dando el argumento. Nombre de un lugar en Nicaragua que significa prominente, ¿ya? Que en el nombre de Pila Alberico Vespucio, que no era un rey. ¿Ok? Entonces, esa es la razón. Proviene de una palabra de América, ¿no? De origen nicaragüense. Ahora, la tercera pregunta. ¿Qué argumento de ser cierto reforzaría la argumentación del texto? Si te dice que proviene de una palabra, de un término nicaragüense, ¿cuál de las alternativas refuerza ese argumento? ¿Ok? Sería la respuesta la E, ¿no? Los nicaragüenses utilizan hasta el día de hoy la terminación y al nombrar regiones geográficas poco conocidas. Ya, está dando reforzando. Y en la cuarta, ¿qué argumento de ser cierta debilitaría la argumentación del texto? Y aquí está, ¿no? Contestada. O sea, ¿a qué se refiere la pregunta? ¿Cuál de estas de ser cierta? Porque muchas de ellas no aparecen en el texto. Entonces, por eso la pregunta es de ser cierta, si que fueran verdad. Dice debilitaría. ¿Cuál es el argumento? Que proviene, te dice, proviene de una palabra de origen Nicaragua, América. Entonces, ¿cuál debilitaría? Debería ser una idea que contradiga, perdón, esa opinión, ¿no? Que contradiga, que se oponga a esa idea. La alternativa ya sería la C. Los lingüistas no han podido demostrar que la palabra América o Améric existe en algún dialecto indígena de Centroamérica. Las Antillas está dando la oposición, ¿no? Contradice lo que el autor plantea en su argumento. Y la última dice, el autor asume que, ¿cuál de estas ideas, digamos, hace referencia en el texto? Además de la propuesta de Palma, ¿habla de algo de Palma en el texto? No. Dice, tomar el rábano por las hojas significa aprovechar que se tiene algo a la mano sin reflexionar. ¿Sí? Según el texto, hace referencia a eso. La respuesta sería la 2. ¿Ok? Continuación, van a ver luego un archivo con respecto a las tareas, ¿ya? De su libro. Ahí va a estar señaladas qué tareas van a realizar. Básicamente, como ven, es comprensión de texto, leer, analizar y luego responder las preguntas que están señaladas. Yo voy a subir también el archivo, ya con las hojas de la tarea, para todo aquel que no tenga el libro, puede ahí desarrollarlo. ¿Ok? Entonces nos estamos viendo hasta la próxima semana, chicos.